Muy buena gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, estoy grabando en un sitio en el que yo nunca había grabado y es que se me ocurrió que tal vez aquí quedaría bastante bien el video. Hoy vamos a estar hablando acerca de tres verbos muy importantes. Estos son el sein, el haben y el werden. Estos tres verbos son extremadamente importantes, los vas a tener que estar escuchando y utilizando todo el tiempo, entonces también es bastante importante, valga la redundancia, que los puedas entender y saber usar. Estos tres verbos los podemos utilizar tanto solos como acompañados de otros verbos, es decir, como verbos auxiliares. Y en el caso en el que los usamos como verbos auxiliares, nos ayudan a armar diferentes tiempos verbales o incluso también a armar la pasiva. Sin embargo, en este video solamente vamos a estar abordando cosas sencillas. Vamos a estar hablando del perfecto, vamos a hablar del futuro con el werden, cómo utilizar, cómo conjugar estos tres verbos en sus formas básicas y cómo conjugarlos en pretérito, pero no vamos a estar hablando de la pasiva, ni del conjuntivo 2, ni nada de esas cosas. El verbo sein, al igual que en el inglés, nos va a servir tanto para el ser como para estar. Entonces esa es la buena noticia, solamente hay que aprender un verbo para dos verbos en español. La mala noticia es que, como en la mayoría de los idiomas, el verbo ser, el verbo estar, el verbo sein, el verbo to be no es un verbo regular, es un verbo irregular. Esto quiere decir que para conjugarlo no hay una regla en específico para seguir, sino que hay que aprendérselo de memoria. Entonces empecemos con la conjugación en presente del verbo sein. Ich bin, du bist, sie, es, ist, wir sind, ihr seid. Y por último, sie sind. Sie ist eine Frau. Ella es una mujer. Ya que sabemos cómo es la conjugación en presente, ahora veamos cómo es la conjugación en pretérito, es decir, en pasado. Ya no sería ser o estar, sino que puede ser yo era, yo estuve, yo fui. Ich war, du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart, con una T al final. Y por último, sie waren. Y con esto podríamos decir, war Fußballspieler. Él era jugador de fútbol. Él fue jugador de fútbol. Pues bueno, ya vimos algo básico del verbo sein. Todavía no lo hemos utilizado como verbo auxiliar, eso lo vamos a ver más adelante. Pero mi recomendación es, primero apréndanse el verbo sein en presente, luego el haben en presente, o si quieren, el presente y el pasado del sein, luego el presente y el pasado del haben, pero no aprendan todo al mismo tiempo. No quieren aprender 4 verbos y todas sus formas verbales al mismo tiempo, porque se les va a complicar si quieres aprender el sein, el haben, el werden todo al mismo día y después querer hacerlo ya como verbo auxiliar. Date tu tiempo. O sea, yo en este video estoy explicando varias cosas, pero no son cosas que tú vayas a aprender en el mismo momento. No es que tienes que aprender todo lo que voy a decir en este video el mismo día, porque no se hace de esa manera, te vas a confundir y te vas a frustrar. Entonces ahora vamos con el verbo haben, el verbo tener. La siguiente sería la conjugación en presente. Ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, H-A-B-T, igual lo van a haber escrito. Y por último, sie haben. Con esto podríamos armar una oración como hat ein Haus. Él tiene una casa. Ahora veamos cómo sería la conjugación del verbo haben en pretérito, es decir, en pasado. Ya no sería tengo, sino tenía. Ich hatte, du hattest, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet. Y por último, sie hatten. Entonces aquí podríamos decir, ich hatte ein Handy. Yo tenía un móvil, un teléfono. Ahora vamos con el verbo werden. Este verbo significa, cuando lo utilizamos solo, llegar a ser o convertirse en. Pero ya van a ver que este verbo se puede utilizar para muchísimas cosas. O sea, no es un verbo que vas a aprender nada más en el A1 o en el A2, sino que tú vas a seguir aprendiendo cosas nuevas en el B1, el B2. O sea, es un verbo que tiene muchos usos. Veamos primero cómo es la conjugación en presente y luego les doy un ejemplo. Ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet. Y por último, sie werden.
Un ejemplo sería Du wirst Lehrer. Tú vas a ser profesor. Ahora vamos con algo un poco más avanzado. Para poder aprender lo que les voy a explicar ahorita, ya tienen que haber interiorizado completamente lo que ya les expliqué anteriormente, ¿ok? Es algo ya más avanzado, no es algo que tienes que aprender al principio, sino que primero tienes que aprender lo que ya te expliqué y luego es que puedes empezar a aprender lo que te voy a decir. Vamos a utilizar el haben y el sein para hablar en pasado perfecto. Es algo parecido a lo que hacemos en español. Por ejemplo, yo puedo decir yo he comido, ¿ok? En alemán podríamos decir ich habe gegessen. Ya les voy a explicar cómo se hace, pero para que se hagan una idea, no es tan diferente de cómo lo hacemos en español. Pero como les digo, tienen que ya tener buenas bases de cómo se utilizan los verbos haben, sein y werden para poder utilizarlos como auxiliares, porque ya no es nada más utilizar un verbo, sino que vas a tener que utilizar dos, y pues bueno, tienes que poder por lo menos utilizar uno ya bien para poder utilizar los dos. Para poder hablar en pasado perfecto, vamos a tener que conjugar el verbo haben o el verbo sein, dependiendo de cuál sea el que tengamos que utilizar en ese momento. Ya les voy a explicar un poquito mejor cómo se hace. Utilizamos primero ese verbo conjugado y después al final vamos a utilizar un verbo que va a estar en participio 2. Empecemos con algo súper importante. ¿Cómo armamos el participio 2? Porque sin el participio 2 no podemos hablar en pasado perfecto. Pues bueno, lamentablemente, como casi todo en el alemán, no es que haya una sola forma de hacerlo, sino que hay excepciones. Está como la manera normal con la que puedes hacerlo muchas veces, pero hay verbos con los que no sirve esta manera, sino que hay diferentes, hay excepciones. Pero bueno, normalmente lo que tú puedes hacer es, tú tienes tu verbo en infinitivo, el verbo suchen, por ejemplo, el verbo buscar. ¿Qué vas a hacer? Le vas a quitar el final del verbo, le vas a quitar la en y le vas a colocar una t. Y al principio del verbo le vas a añadir ge. Entonces quedaría, en vez de suchen, gesucht. Mi recomendación es que cada vez que estén aprendiendo un nuevo verbo, busquen en el diccionario que ustedes usen. Yo utilizo Leo, en caso de que ustedes no utilicen todavía ningún diccionario, les recomiendo Leo, me ha funcionado bastante hasta ahora. Se meten en el diccionario y pueden ver cuál es el participio 2 del verbo que ustedes están aprendiendo. Entonces así ya no hay tantas complicaciones. Entonces, según lo que ya les he explicado, para armar una oración en pasado perfecto, lo que vamos a hacer es utilizar el verbo sein o haben conjugado y el participio 2 de otro verbo. Entonces podríamos decir ich habe gegessen, yo he comido. Ich habe gelernt, yo he estudiado, yo he aprendido. Si le queremos añadir algo más a la oración, esto va a ir entre un verbo y el otro. Entonces nos podría quedar una oración como esta. Ich habe heute gegessen, yo he comido hoy. Muy bien, hay otro detallito. Y es que como ya les había dicho, a veces vamos a tener que utilizar el verbo haben y a veces vamos a tener que utilizar el verbo sein. No es que son intercambiables, no es que tú los puedes cambiar cuando tú quieras y utilizar uno u otro a tu conveniencia, sino que dependiendo de cuál sea el verbo que estás utilizando en participio, es que tú vas a tener que utilizar o el haben o el sein. Y otra vez, como casi todo en el alemán, no es que hay una sola regla súper sencilla que te aprendes, sino que hay una regla general pero que no sirve para absolutamente todos los casos. Esta regla es que tú vas a utilizar el verbo sein cuando el verbo que esté en participio sea un verbo que implique movimiento o cambio de estado. Y vas a utilizar el haben cuando el verbo que esté en participio no implique movimiento ni cambio de estado. Esto se traduce en que si tú quieres decir, por ejemplo, yo he venido, el verbo venir, ahí hay un movimiento, el verbo kommen, hay un movimiento, vas a decir ich bin gekommen. No puedes utilizar el verbo haben en ese ejemplo, solamente puedes utilizar el verbo sein, ich bin gekommen. Y si lo que quieres decir es, por ejemplo, yo he aprendido, yo he estudiado, tú vas a decir ich habe gelernt. Tú ahí no te has movido, no ha habido un cambio de estado. Ya estamos listos con el verbo sein y el verbo haben por hoy. Como ya les dije, esto no es todo lo que se puede hacer con el verbo sein y el verbo haben. O sea, nosotros podemos hablar también en una forma verbal que se llama pluscuamperfecto, pero no tienen que preocuparse para nada por eso, eso lo van a ver más adelante. Ahora vamos a aprender cómo se utiliza el verbo werden para armar el futuro. Y les tengo una muy buena noticia, y es que es mucho más sencillo armar el futuro con el werden. Ahorita que me pongo a pensar, tal vez debería haber explicado primero el werden, pero bueno, muy tarde.
Es más sencillo armar el futuro que armar el pasado perfecto con el haben o el sein. Es mucho más sencillo por dos razones. La primera es que solamente podemos utilizar el werden. O sea, no es que hay dos opciones, no es que tengo que ponerme a ver, ¿tengo que utilizar el sein o tengo que utilizar el haben? no, aquí solo tienes una opción y el verbo que va al final es un verbo que va en infinitivo. Es un verbo que no tenemos que cambiar, sino que utilizamos su forma normal. Es decir, el verbo essen al final va a ir como essen. No lo cambiamos. Entonces sería tan sencillo como decir Ich werde lernen. Yo voy a estudiar, yo voy a aprender. Yo aprenderé, yo estudiaré. O también podríamos decir wird spielen. Él va a jugar, él jugará. Me parece que es mucho más sencillo que lo que ya había explicado antes. Tal vez lo debería haber puesto primero, pero ya es muy tarde. Ay, eso sonó fuerte. Y bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que no me regañen porque hoy es domingo y aquí los domingos no se hace tanto ruido. Espero que les haya gustado el video, que los haya ayudado, que lo hayan podido entender, pero como les digo, esto no son cosas que uno aprende en un solo día. Esto necesita su tiempo para poder interiorizarse. No puedes aprender el mismo día el verbo sein y ya querer empezar a utilizarlo para armar oraciones en pasado perfecto. O sea, primero aprendes el sein, luego aprendes el haben, el werden. Recomiendo que primero aprendan el futuro con el werden porque es más sencillo y después es que aprenden el pasado perfecto. O sea, es poquito a poco. No quieran correr cuando todavía no pueden caminar. Espero que les haya gustado el video, como ya les dije. Y pues bueno, una última cosa es que, como ya les dije, hay más formas de utilizar estos verbos. El verbo werden lo podemos utilizar también para más cosas. Entonces, tal vez más adelante les esté haciendo videos, pero esto ya es para gente más avanzada, no es para aprender en el A1. Si ustedes están en el A1, tranquilícense, no tienen que buscar cuáles son las otras formas de utilizar estos verbos, sino que pónganse a estudiar primero las cosas básicas para después poder empezar con lo avanzado. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Hasta la próxima.